Buenas tardes. Hola, ¿Cómo estás? profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Realmente que estamos bastante ajustados en nuestro horario, Dios mío, ¿verdad? Pero a poner mucho Sí, empeño. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal? exactamente. ¿Cómo? No queda de otra. Y si nos queda de... Súper bien, no queda de otra, digo. En realidad, si era presencial, no creo que iban a terminar en un trimestre todas estas materias. Iba a La ser un verdad poco que más no. complicado. Bueno, Sí, vamos a esperar que los demás se incorporen. Voy a no ver hay un poco. problema. Sí, aquí tenemos por suerte más tiempo en presupuesto. Con la otra materia lo que hay un problema y vamos a ver cómo subsanamos eso. En realidad no Una hora soy yo, con estadística, ¿verdad? sí, demasiado poco es. Sí, Es profe. muy... Muy poco eso. A ver, un poco voy a ver. Bueno. ¿Quién más? A ver, Silvia Centurión. Silvia, ¿primera vez que te conectas? Sí, ¿Puedes habilitar tu cámara, Silvia, para conocerte un poco? ¿Qué tal, Silvia? Ah, Silvia. Es que de tantos alumnos yo ya... Silvia de Lira. ¿Qué tal, Silvia? Bueno, vamos a un gusto, Silvia, volver a compartir entonces contigo. Vamos a volver a compartir esta materia de control de presupuesto. Hoy vamos a hablar sobre las clasificaciones y los tipos de presupuesto existentes. Entonces es muy importante porque le voy a estar pidiendo que hagan un cuadro, un cuadro sinóptico de lo que es las clasificaciones, ¿sí? A modo también de repente tener unos conceptos más sólidos, ¿sí? Porque la desventaja del área virtual es que demasiados videos, ¿sí? Demasiado imagen y poco concepto, ¿sí? Entonces, por eso acudo siempre a lo que son los cuadros, van a hacer mucho conmigo. Silvia ya sabe, parece, esos mapas conceptuales, ¿sí? Desde que adoptamos esa modalidad. Pero para esta clase en específico vamos a estar haciendo un cuadro sinóptico, ¿sí? Es un resumen nada más y voy a también facilitarle más materiales de lectura para que ustedes también puedan leer en sus casas, ¿sí? Materiales bien hechos, porque en clase generalmente hacíamos las proyecciones y ustedes llevaban los materiales con ustedes, entonces ustedes podían leer esos materiales. Hoy por hoy ya podemos alzar en plataforma y ustedes pueden acceder a esos materiales, descargar, no hace falta ni imprimir, desde el celular mismo pueden leerlo, ¿sí? Si tienen interés, ¿verdad? En lo que es la materia misma, ¿sí? Lógicamente que no va a salir nada de lo que no se da en clase, ¿sí? Lo que se da en clase es lo que siempre prevalece, ¿sí? En los temas que son desarrollados en clase, ¿sí? Pero lógicamente tienen una fundamentación que son los libros que utilizamos, ¿sí? Entonces voy a la proyección un poco del día de hoy, porque ya son las 19:07, ¿sí? Bueno. El día de hoy, Profe, ¿sí? antes que sigas, a mí ahora me avisaron que para las 8 voy a rendir lo que es la materia de matemática financiera. Por eso hace Sí. rato también me conecté un poquito tarde, pero ahora me avisaron que para las 8 me voy a rendir. Bueno, ahora te avisaron que a las 8 vas a rendir. Así mismo, Bueno. profe. Entonces, déjame tu nombre en el chat, Son.
para que yo sepa que vos te conectaste en el Zoom, ¿sí? Porque ustedes saben que esta aula, al cerrar, se queda todo grabado y genera lo que son los chats, quedan todito como registro. Entonces, en el chat yo también puedo ver quiénes son los que participan en las clases Zoom. Entonces, esto también tiene un puntaje, gente, la asistencia a las clases, ¿sí? Es de vital importancia para que ustedes comprendan más también los conceptos, ¿sí? ¿Se entiende? Déjame nomás, Aida, entonces tu nombre allí, entonces yo ya tengo en cuenta, ¿sí? Y Dale, lentamente profe, nomás, gracias. silenciosamente nomás salgamos de la clase, ¿sí? No hay problema, profe. Eso nomás lo que le voy Gracias. a pedir, ¿sí? Ok. Porque a veces estamos en plena clase y sucede que entra alguien y buenas tardes, tipo que, entonces, tipo que hola, todo de nuevo otra vez, ¿verdad? Entonces, para que no suceda eso. Bueno, a ver, ¿quiénes ya están conectados? A ver, voy a ver los conectados, a ver cuántos somos. Estamos ya. Marta Benítez se está conectando. Silvia, Nilda. Nilda, ¿desde dónde, Nilda? Yo soy de Luque, profe. Desde Luque. Mi Sí. bella Luque, Virgen del Rosario, hace poco. Sí. Ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, está bien. A ver, Marta Benítez. También ya se está conectando. Bueno, ya vamos a comenzar entonces. Voy a comenzar hablando de lo que es la clasificación. La clase pasada nosotros dimos todo lo que son los conceptos, dimos los tipos, ¿sí? O sea, en realidad el objetivo, las ventajas, las desventajas, y hoy vamos a hablar de que en realidad hay distintos tipos de presupuestos, ¿sí? Entonces, voy a compartir con ustedes la clasificación de los presupuestos, ¿sí? Dentro de la clasificación de los presupuestos están los presupuestos que son rígidos, estáticos, fijos o asignados, ¿sí? Yo puedo tener un presupuesto bastante rígido. ¿Y en qué se basa y qué son estos presupuestos rígidos? Son aquellos que se elaboran para un único nivel de actividad y que en realidad no permiten realizar ajustes necesarios por la variación que ocurre en la realidad, ¿sí? Dejan de lado el entorno de la empresa económico, político, cultural. Este tipo de presupuesto se utilizaba anteriormente en el sector público. O sea que en realidad hoy por hoy ya no se utiliza mucho lo que son los presupuestos muy rígidos. Pero aquí hay que tener un dato muy importante. Las cuestiones económicas a veces son las que nos limitan a un presupuesto rígido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo los recursos necesarios o tengo los recursos, pero son muy limitados mis recursos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo recursos limitados, no me queda, como dice la vieja frase de otra, más que regirme por ese presupuesto que yo ya había elaborado con anterioridad. Recuerden que todos los presupuestos hay que realizarlo antes de iniciar cualquier actividad, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son, según su flexibilidad, se hallan lo que son los rígidos y a la vez también se hallan lo que son los flexibles o variables. ¿Qué significa eso? Que yo puedo elaborar un presupuesto estimativo de todo lo que voy a necesitar, ya sea en ventas, en gastos, en costos, inclusive en flujo de efectivo. ¿Y qué pasa? Llega de determinada situación, yo puedo modificar ese presupuesto, lo puedo adaptar a la situación en la cual yo me estoy encontrando ante cualquier efecto trascendental o cambiante que puede suceder en un ambiente en un determinado periodo de tiempo. Entonces lo puedo modificar. A eso se refiere los presupuestos flexibles o variables, ¿sí? Entonces, dentro de esta gama de tipos de presupuesto están estos dos tipos de presupuesto. Luego tenemos según el periodo de tiempo. ¿Cuáles serían según el periodo de tiempo?
según el periodo de tiempo pueden ser a corto plazo o a largo plazo, ¿sí? Entonces, a corto plazo son aquellos que se realizan para cubrir la planeación de la organización en un ciclo de operaciones de un año. Ustedes saben, los futuros contadores, los administradores también, que cuando hablamos de corto plazo en cualquier estado contable, en cualquier presupuesto, en cualquier estado de resultados, estamos hablando de un año nada más, ¿sí? El corto plazo siempre para nosotros es en un año, lo realizable dentro de un año, ¿sí? Entonces, a corto plazo, lo realizamos en un año. A largo plazo, este tipo de presupuestos corresponden a los planes de desarrollo que generalmente adoptan los estados y grandes empresas, ¿sí? Estos presupuestos a largo plazo, obviamente que son lo que superan un año, o sea, puede ser 5 años, a partir de 2 años, ¿verdad? 2, 3, 4, 5 años. Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos a largo plazo, ¿sí? Esos son los presupuestos a largo plazo. Bueno, siguiente. Se clasifican según el campo de aplicación, y esto es interesantísimo, gente, según el campo de aplicación en la empresa. Aquí, por ejemplo, ya va a haber una diferencia entre en qué área de la empresa yo voy a realizar el presupuesto, ¿sí? A eso se refiere. De operación o económico. ¿Qué significa de operación o económico? Significa que tienen en cuenta esa planeación detallada de las actividades que se desarrollan en el periodo siguiente al cual se elaboran. Y su contenido se resume en el estado de ganancias y pérdidas. Entre estos presupuestos se pueden destacar. O sea que dentro de lo que es el campo de aplicación en la empresa se hallan lo que son de operación o económico. Y dentro de lo económico están estos 3 tipos de presupuestos. Acuérdense que los presupuestos de operación son aquellos que tienen en cuenta los estados de resultados. Y tengo entendido que la mayoría ya maneja lo que son los estados de resultados. Entonces, dentro del estado de resultados están lo que es las ventas. ¿Y qué es lo que hacemos en presupuesto? Es presupuestar las ventas, o sea, presupuesto de ventas. Generalmente los preparados por meses, área geográfica y producto. O sea, el presupuesto de venta va a diferir muchísimo si es que yo realizo venta de ¿qué? De un producto terminado, de un producto de materia prima o son de servicios mis ventas. Entonces, va a diferir muchísimo, depender muchísimo de qué es lo que yo estoy vendiendo. Entonces, el presupuesto de venta es el que se realiza atendiendo a un objetivo de venta que yo me trazo al iniciar el año. Sabemos que todas las empresas trabajan para ganar, entonces tienen que tener un presupuesto de ventas. ¿Cuánto porcentaje voy a, por ejemplo, a ganar? ¿Cuánto va a ser lo que va a ser mi ganancia? Entonces yo tengo que proyectar, presupuestar, tanto puede ser por meses, geográfica o de productos. Luego tenemos presupuesto de producción. ¿Sí? También saben que dentro del estado de resultados, traigan a su mente el estado de resultados que tiene venta, tiene costo y tiene gastos. Entonces, en el presupuesto de producción va a ir todo lo que se expresa en unidades físicas. La información necesaria para preparar este presupuesto incluye tipos y capacidades de máquinas, cantidades económicas a producir y disponibilidad de los materiales. Acá en producción nosotros vamos a detenernos en esta materia a calcular el costo fijo, el costo variable, los costos de materia prima, todas esas cuestiones que conllevan a realizar un presupuesto de compra de materia prima o de repente de gasto de producción para la elaboración de un producto final. Entonces, todos esos temas están relacionados al tipo de presupuesto de producción, ¿sí? A eso se refiere el tipo de presupuesto de producción. Luego tenemos el siguiente tipo de presupuesto, es el de
un presupuesto de compra, ¿sí? Es también un presupuesto que se prevé las compras, ¿sí? ¿Qué pasa? Generalmente las empresas hacen un listado general de lo que necesitan y piden a los proveedores cartas de oferta para que los proveedores le digan los precios de los productos en mercado que ellos están necesitando. Entonces, de acuerdo a los presupuestos que le presentan sus proveedores, ellos aprueban o no aprueban la compra de un determinado tipo de productos o materias primas que ellos necesitan. Generalmente es el sistema de trabajo. Y ustedes saben que en el sector tanto privado como público se maneja de esa manera. Se tienen que presentar las cartas de oferta de los oferentes de los distintos posibles proveedores, ¿sí? Eso sucede mucho también a nivel de licitaciones, ¿sí? También se presentan los presupuestos, ya sea en todas las áreas, ya sea área compra o área gastos también, ¿sí? Entonces, este tipo de presupuesto, estos tipos de presupuesto entran según el campo de aplicación en la empresa. Y aquí hablamos de lo que es de presupuesto de costo-producción, ¿sí? Es también un tipo de presupuesto, como ya mencioné, alguna de esta se incluyen en el presupuesto de producción, ¿sí? Porque ya hablé de producción y de venta, ¿sí? O sea, vamos a estar haciendo también cálculos sobre costo de producción y venta, ¿sí? ¿Me escuchan, gente? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, te escuchamos, profe. Sí, de repente acá me apareció conexión inestable, por eso consulto. Bueno. Después, sigo entonces. Después tenemos lo que son los tipos de presupuesto de flujo de efectivo. Fíjense un poco, no sé si con este grupo o con el anterior había desarrollado yo el tema del flujo de efectivo que teníamos que ver para que nuestro saldo de caja no salga negativo. Sucedió que pasó que no salió negativo, inclusive en práctica. Entonces, ¿qué pasó allí? Esa empresa no previó y gastó demasiado un dinero que no tenía. Entonces, como buenos contadores tuvimos que ajustar y ver posibles préstamos que hizo la persona para poder ajustar. Sin embargo, eso no nos tiene que suceder si sabemos presupuestar el efectivo. Profe, no se te escucha. No sé qué. ¿No se me escucha? Ok. A ver, profe. un poco. Yo te escucho, profe. Ángel, ¿me escuchas vos? Sí. Bueno, Sí, profe, escriban. se te escucha. ¿Se escucha? Celso nomás no tiene señal, seguro. Seguro. Ah, bueno. Ángel está tan lejos y me escucha y Celso está acá, no me escucha. ¿Qué pasó Ahora sí ahí? te escucha un poco borroso. La última parte. Okay, Se vuelvo a entrecorta, repetir. sí. Ahora se ¿Me corta. escuchan? Ahora sí. Ahora sí, de rato, no tan bien. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque realmente esto es un gran desafío, gente. Es un gran desafío porque, como saben, a ver, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, Pues sí, profe. profe. Ahora sí, profe. ¿Sí? Bueno, está bien, está bien. Ok. Me avisan si voy muy rápido, porque suelo ir muy rápido también y a veces me avisan si es que por ahí me voy demasiado rápido ya al tratar de explicar. Bueno, está bien. Nos quedamos en lo que es el presupuesto del flujo de efectivo y esto lo vamos a tener que aprender a hacer también aquí en clase. Y como le estaba diciendo a ustedes, es una cuestión ya de tiempo para esta clase. Seguramente no nos vamos a ir a dar solamente 40 minutos, seguramente vamos a estar ampliando las clases a una medida que vayamos haciendo la parte práctica, ¿sí? Entonces, yo ya les aviso, doy un aviso entre medio de que van a tener que tener sus apuntes, vamos a tener que manejar un poquito Excel
y también a sacrificarnos un poquito en cuanto a lo que es las clases son para poder entender un poco cómo se hacen los presupuestos, ¿sí? Por lo menos los presupuestos más importantes dentro de las empresas, ¿sí? Porque si no va a ser un poco difícil aprobar la materia, ¿sí? Es un gran desafío que lo estamos llevando esta materia a nivel virtual, porque en realidad es mucho más fácil en forma presencial. Bueno, sigo entonces. Dentro de lo que es el tipo de presupuesto, también estamos contando con el presupuesto que es el presupuesto maestro. ¿Qué significa esto? Este tipo de presupuesto tiene la peculiaridad de que conjunta todas las actividades de toda la empresa. Es como dijimos la clase pasada, el presupuesto maestro, ¿sí? El presupuesto de presupuesto. Una empresa que está bien estructurada, dijimos, tenía un plan estratégico, tenía una misión, unos valores, unos objetivos propios de la empresa. ¿Y qué pasa? Uniendo todo eso, tienen un presupuesto estratégico general. Y dentro de ese presupuesto estratégico general está lo que nosotros lo llamamos el presupuesto maestro, porque abarca todas las áreas de manera conjunta dentro de lo que es un solo presupuesto. Por eso se le llama presupuesto de presupuestos, ¿sí? Y generalmente son utilizadas por empresas que ya están bien estructuradas, bien jerarquizadas, están bien delimitadas las funciones, ¿sí? Y también, también lo que son las autoridades y por sobre todo lo que es en cuanto a la toma de decisiones también. Por eso es que es muy poco utilizada, pero también lo citamos dentro de los tipos de presupuesto. Luego tenemos los presupuestos financieros, que son muy utilizados y la gente que trabaja o que en algún momento está trabajando en bancos, generalmente lo que nos piden es un presupuesto financiero, en donde los presupuestos incluyen los rubros y partidas que inciden en el balance. O sea, que ¿qué pasa? Un presupuesto financiero en realidad utiliza como base un balance cerrado del año anterior, en donde tiene en cuenta todos los préstamos que la empresa tiene que pagar, ¿sí? Esa es la diferencia con los otros tipos de presupuesto. Entonces allí yo tengo que justificar de repente cómo voy a estar pagando el préstamo que voy a solicitar, ¿sí? Entonces generalmente utiliza mucho el estado del resultado para demostrar cómo voy a pagar esos préstamos y los intereses y comisiones que implican los préstamos dentro de ese presupuesto, ¿sí? O sea que también es todo un arte la cuestión financiera y también es un tema aparte. Inclusive a nivel profesional podemos también especializarnos en lo que es en el área financiera para dar respuesta a las necesidades que tienen las empresas hoy en día de poder justificar para poder seguir trabajando y poder encontrar una fuente de financiamiento de manera que puedan seguir progresando como empresa, ¿verdad? Entonces, esta área es muy importante también, el área financiera, ¿sí? En donde generalmente hay muy pocos especialistas en el área. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Un poco. Ok. Está bien, entonces vamos a seguir. Luego tenemos la tercera clasificación que hace el área financiera, ¿sí? El área financiera hace el presupuesto de tesorería y hace el presupuesto de erogaciones de capital. Sí, Iván, te escucho. Apreté mal, ¿no, bro? Ah, bueno, ok. Bueno, sigo entonces. En cuanto a lo que le estaban diciendo, en los presupuestos financieros, como ya mencioné, está el presupuesto de tesorería. Este tiene en cuenta las estimaciones previstas de fondos disponibles en caja, en banco y en valores fáciles de realizar. Se puede llamar también presupuesto de caja o flujo de fondos, porque se utiliza para prever los recursos monetarios
que la organización necesita para realizar o desarrollar sus operaciones. Se formula por cortos periodos mensual o trimestral. Sí, en cuanto a tesorería es de vital importancia. ¿Saben por qué? Porque tesorería es lo que te dice si es que vas a tener el dinero necesario como para poder cubrir los préstamos o las comisiones o los intereses que necesitas pagar a nivel financiero. Y esto generalmente se tiene que ir midiendo, por eso hablamos de control presupuestario, porque se tiene que ir midiendo y se tiene que ir también calculando de manera y obviamente generando para poder cubrir las obligaciones futuras y presentes, pero generalmente se hace en tiempos de periodos cortos, porque ustedes saben que tesorería es fluctuante. O sea, ¿qué significa? De que hoy yo puedo tener 1.000 millones y mañana no puedo tener ni un guaraní. Entonces, por ese motivo es que se realiza el presupuesto en periodos mensuales. Generalmente lo más utilizado es lo mensual, ¿sí? Luego tenemos los presupuestos de erogaciones de capitales. Él es el que controla básicamente todas las inversiones de los activos fijos. O sea, se habla de qué activos, qué dinero yo voy a invertir en los activos fijos. Permite evaluar las diferentes alternativas de inversión y el monto de los recursos financieros que se requieren para llevarlas a cabo. O sea que, por ejemplo, si yo voy a hacer la compra de un inmueble, yo tengo que saber de dónde voy a dónde voy a recurrir y de qué fondos, ¿sí? ¿A qué fondos? Entonces, yo tengo que realizar todo un presupuesto para poder comprar ese bien o ese activo fijo, ya sea mueble o inmueble, que yo voy a adquirir. Entonces tengo que realizar un presupuesto previo, porque es un capital que yo voy a invertir y es a largo plazo. Entonces tengo que saber bien de dónde voy a sacar, si va a ser propio o externo el recurso, y también tengo que saber bien cómo voy a pagarlo si es que es externo. O sea, que si voy a recurrir a financiación externa, tengo que saber cómo voy a pagar esa financiación externa, de dónde van a generar los recursos para que yo pueda invertir ese dinero y pueda yo ir pagando el préstamo que permitió realizar esa erogación de capital. ¿Me explico hasta allí, gente? Sí, profe. ¿Sí? ¿Me siguen hasta allí o salen entrecortados? Sí, sale bien, Te profe. escucho bien, profe. Bueno, Está muy bien, está profe. bien. Ok. Bueno, aquí venimos al cuarto tipo de presupuesto que utilizan las economías, y ustedes van a hacer sus propias averiguaciones en cuanto al sistema presupuestario nacional, porque tenemos un presupuesto público, ¿sí? Un presupuesto que involucran los planes, las políticas, los programas, los proyectos, las estrategias y los objetivos del Estado. Son el medio más efectivo de control del gasto público. Lo que dieron macro conmigo ya saben que era lo que era el gasto público. Y que en ellos se contemplan diferentes alternativas de asignación de recursos por gastos e inversiones. Ustedes saben que todo el sistema nacional, el sector público, tienen sus gastos, tienen su consumo, ¿sí? Entonces, y sus inversiones. Entonces, todo eso hay que presupuestar. Entonces, el país tiene un presupuesto general de gastos y de inversiones de la nación. Entonces, tiene un periodo de tiempo en el cual se tiene que desarrollar, tiene un proceso de aprobación por la Cámara de Diputados, de Senadores y inclusive en último por el presidente, ¿sí? Una vez que el presidente aprueba, eso rige en el país, ¿sí? Esto es muy utilizado en todos los países. Los presupuestos los realizan todos los países, no solamente Paraguay. Entonces, ahí hay una mesa negociadora y examinadora de qué
qué rubro, qué ministerio sacrificar o qué ministerio ajustar, ¿no? Sacrificar, ajustar un poco lo que son en cuanto a números, en cuanto a gastos, para poder invertir en otra área, ya sea en este caso que está sucediendo el COVID-19, en el caso de salud, por ejemplo, ¿cómo contrarrestar toda esta situación? ¿O de dónde sacar los recursos para poder hacer frente? Y por eso es que a nivel país nosotros presupuestamos una cosa, pero al iniciar este año entramos en una deuda impresionante porque no teníamos un presupuesto para semejante situación y creo que la mayoría de los países no lo tenían. Entonces, vamos a una financiación externa de los organismos internacionales y entramos en una deuda impresionante, ¿verdad? Que ni siquiera estamos a pleno conocimiento de cuánto tiempo va a durar ni en cuánto tiempo se va a pagar todo. Pero a nivel país contamos con un presupuesto. De hecho, el año pasado creo que hasta octubre, hasta estos tiempos nada más se puede llegar a aprobar un presupuesto. Creo que es en octubre que ya se aprueba el presupuesto general de la nación, al menos en Paraguay. Y es un tipo de presupuesto más también, gente, y es toda una materia, les cuento. Que en esta materia nos vamos a estar dando solamente el presupuesto público, porque es toda una materia, como ya dije, solamente vamos a estar viendo los presupuestos que son más del área empresarial propiamente dicha. Luego tenemos, según el sector de la economía en la cual se utilizan, que es lo que estamos diciendo, que son el presupuesto del sector privado. Son los presupuestos que se utilizan las empresas particulares como instrumento de administración. Muy bien. Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. A ver un poco. ¿Quiénes están conectados? A ver. Nilda, Agustín, Iván. A ver, ¿quiénes se incorporaron más tarde ya? Irma. Bueno. ¿Quién más? Profe, ¿Alguna duda? viste que cuando la última parte se fue mi señal y ahora se reconectó otra vez y esa parte no escuché. No escuchaste la última parte. Voy a estar siguiendo y quiero saber nomás quiénes están presentes y que estén habilitados sus cámaras, porque es un requerimiento de la universidad de que estén habilitadas las cámaras para las clases y no me hagan repetir. Sé que estamos reiniciando esta materia, estamos iniciando, pero como sabemos que tienen que estar habilitadas las cámaras, ¿sí? Otra cosa, no entren con su micrófono abierto, ¿sí? Y levanten, estamos, y de repente entra alguien, hola, ¿qué tal? Y estamos en plena clase, ¿sí? Entonces, esas cuestiones, por ejemplo, vamos a tratar de cuidar, ¿sí? Bueno, Ángel se ríe de mí. Sí, pasó varias veces ya, pero bueno, es así. Bueno, siguiendo con la clase, quería confirmar con ustedes de qué año y qué año están dentro de esta clase. ¿De qué año? ¿Tercero, todos o cuarto? Tercero. Primer año. Tercero. Esa es la cuestión que a veces me confunde mucho porque aquí estamos primero, tercero y veo gente de tercero la mayoría de Lira. Cuarto año. Tercero. Juan, vos sos de cuarto, ¿verdad? Sí, Juan cuarto Ferreira. año. Sí, cuarto. Sí, por eso. Sí, eso es lo que quería confirmar porque aquí la planilla me pasaron una planilla general nada más. Entonces estamos en distintos niveles. Estamos primero, está cuarto, Juan que es cuarto, tercero. Bueno, está bien. Bueno, siguiendo con la clase, quisiera que
los que puedan y los que no puedan, me escriban en el chat para saber si es que no puede abrir su micrófono. Ronaldo, vos no podés y otra vez abrir tu cámara, ¿verdad? No, profe. Bueno, está bien. Ok. Voy a seguir entonces con la clase del día de hoy. Sabemos que la clase pasada no tuvieron ustedes tarea, solamente era leer el manual, ¿sí? Y hoy ustedes van a estar desarrollando lo que es ya las clasificaciones como parte de lo que es la materia en sí para consolidar los conocimientos, las clasificaciones de los presupuestos. Porque la siguiente clase les cuento que ya va a ser netamente práctica y ustedes saben que con la práctica, la que estuvieron ya conmigo práctica, a veces estamos una hora y media, ¿sí? Entonces Juan ya se agarra la cabeza ya. Sí, para poder aprender bien cómo se realizan los presupuestos vamos a necesitar cierto tiempo y vamos a utilizar planilla Excel. Si quieren, pueden tener sus apuntes, ¿sí? Entonces yo siempre pido en las clases que van a hacer ya con talleres, hasta hoy es lo que es de repente teórico y después ya es hacer el presupuesto, ¿sí? Entonces, siempre pido que tengan a mano su calculadora, pido que tengan a mano sus apuntes, que no estén nada más por estar ahí enfrente de la cámara, sino que tomen apuntes porque después, para poder ver la clase grabada, van a tener la clase grabada en la plataforma, pero siempre es una hora y media, entonces tipo estar una hora y media, no sé si van a poder hacerlo, ¿verdad? Pero eso ya dependerá del tiempo de cada uno, de la disponibilidad de cada uno. Pero va a ser así nuestro sistema, va a ser tipo seminario, también lo que tuvieron conmigo seminario, ya saben también que tienen que tener a mano sus borradores de operaciones, tienen que tener a mano sus calculadoras, y así para poder hacer, porque estas materias se aprenden haciendo, no hay ningún secreto en los presupuestos, y son distintos tipos de presupuestos. Entonces aquí lo que quisiera hacer es una investigación de la población con la que cuento. Ya me dijeron que estamos desde el primero a cuarto. Ahora lo que quiero saber es si es que alguno de ustedes ya desarrolló balance dentro de lo que es alguno de los módulos anteriores. ¿Ya hicieron balance? Yo no, profe. No. Acá me dice Celso no. ¿Otro? Aida no. ¿Balance ya? ¿Sí, no? Juan, sí, ya. Juan, sí. Después, ¿tiene otro? ¿Balance? ¿No? Balance general, profe. Balance general. Claro que hicimos ya para mis compañeros que no están enterados. Ah, sí. Bueno. Ok, porque Marta. quiero partir de la base, gente. ¿Sí? ¿Quién otro? Entonces el grupo Marta acá de Lira ya dieron todo balance. Ahí de lo que están primero y va a ser un poco difícil. Sí, el primer año. Nilda Espínola, ¿está presente? Ah, sí, es técnico, me dice que sí, que desde el colegio ya llegó a realizar. Ok, muy bien, Nilda. Entonces ya me responde Ronaldo. Ronaldo no hizo todavía balance tampoco. Y yo ya hice volver. Ok. Bueno, entonces partiendo de eso, entonces a full, como le estaba diciendo, entonces a partir de la clase que viene ya podemos utilizar entonces lo que son los recursos como taller, recursos generales, como ser las bases que ustedes ya tienen en lo que es la realización de un balance, ¿sí? De un estado de resultado. Entonces ya podemos partir más o menos de eso. Entonces ya va a ser más fácil hacer las proyecciones de ventas, va a ser más fácil hacer la proyección de los gastos, ¿sí? De repente en dónde gastar, en dónde sí, en dónde no. Entonces ya va a ser mucho más fácil. Bueno, voy a seguir
con mi Power en la última parte, antes de llamar la lista y dar lo que es la tarea. Y después ustedes ya se liberan porque seguramente que a más de uno no tienen una clase siguiente de este, ¿verdad? ¿Me confirman? No, ¿verdad? Nosotros No, no, profe. profe. Mañana. Este grupo no. Ay, qué suerte, Dios mío. Hoy casi me morí con el grupo anterior. Bueno, está bien. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en los tipos, ¿sí? Habíamos cerrado lo que es los tipos y luego empezamos lo que es la mecánica y la técnica, ¿sí? De la elaboración de los presupuestos. Y sabemos que en todo presupuesto, en todo sistema presupuestario, se necesita claridad sobre los aspectos relacionados entre ellos y si son fundamentales para el trabajo de quienes participan en diferentes etapas del ciclo presupuestal. Estos aspectos son elementos de trabajo empleados en la elaboración del presupuesto, las técnicas de elaboración y los principios que sustentan la validez de los mismos. ¿Qué significa esto? Que los procesos, no es que yo voy a hacer un presupuesto cualquiera. No, sabemos que los presupuestos tienen ciertos principios. Lo que dieron con administración ya sabrán cuáles son los principios presupuestarios referentes a lo que son de administración, ¿sí? Y aquí cita algunos que son el elemento de trabajo, que permite manejar todo lo que nosotros tenemos en nuestro trabajo. Dependerá mucho de la forma en que la empresa trabaja, si es que tiene un presupuesto estratégico ya preestablecido. Dependerá mucho de eso para los cálculos de qué elementos de trabajo vamos a estar necesitando para la elaboración de un presupuesto, ¿sí? Luego tenemos distintas técnicas. Técnicas de la elaboración de cómo realizar el presupuesto en realidad es un procedimiento. Yo estoy dando esta parte como para tener un contenido teórico, pero en realidad el presupuesto se aprende haciendo, ¿sí? Las técnicas de elaboración son el conjunto de procedimientos utilizados para realizar una estimación. Es aproximado. Sabemos que, por ejemplo, una empresa constructora, el tipo de material que va a comprar, nosotros ya estimamos, manejamos lo que son los precios de mercado, por ejemplo, dando un ejemplo. Entonces, ya sabemos qué tipo de presupuesto es lo que más vamos a utilizar. Y ustedes van a decir porque es lógico. Por ejemplo, el presupuesto de compra. El presupuesto de compra es el que más voy a utilizar en una empresa constructora, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dependerá mucho del área en donde estemos. Si bien tiene un programa, una planificación estratégica la empresa, pero siempre va a tender hacia un determinado tipo de presupuesto, ¿sí? Dependiendo del rubro en la cual se desempeñe la empresa, ¿sí? Entonces, los principios generales son estos: el control presupuestal en los negocios, en el cual nosotros tenemos que ver cuáles serían los principales controles a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber, por ejemplo, si voy a necesitar una materia prima, ¿qué tipo de materia prima, ¿sí? ¿A qué precio y a qué, de repente, qué presupuesto ya general tengo aprobado para poder realizar ese proyecto para esa área? ¿Qué quiere decir eso? Que de repente nosotros tenemos un presupuesto aprobado a nivel general como empresa, en la cual nosotros no podemos sobrepasar eso. Entonces, antes de preparar un presupuesto, tengo que tener bien estipulado con qué recursos estoy contando. Si yo no cuento con los recursos aproximados, los cuales necesito para la realización, entonces me va a ser muy difícil realizar ese presupuesto, ¿sí? Entonces tengo que tener ese control de los recursos previos, ¿sí?
Aquí me habla que revisten especialmente importancia en el campo del proceso de elaboración e implementación del presupuesto, por lo que antes de enunciarlo es necesario resaltar el hecho de que sirven de guías específicas, o sea, modeladores de criterios de las personas encargadas de elaborar un presupuesto parcial o un presupuesto general en la empresa. ¿Qué significa esto? Que en realidad yo siempre voy a regirme bajo un criterio superior. Por ejemplo, yo puedo ser encargada del área de compra de insumos de una farmacia. Entonces yo siempre voy a tener un presupuesto general aprobado hasta qué cantidad de cierto tipo de droga de dipirona, por ejemplo, puedo comprar, ¿sí? Entonces, todo eso yo tengo que tener en cuenta antes de iniciar. Entonces, ¿y quién estipula eso? Y lógicamente se estipula a partir de lo que es el plan estratégico o el plan general de una empresa, que se realiza mucho antes de hacer los presupuestos por sectores o por áreas, ¿sí? Vamos en esta materia, vamos de lo general a lo particular siempre, ¿sí? Luego tenemos el principio de previsión. Estos principios destacan la importancia del estudio anticipado de los procesos de organización y de los posibles de lograr las metas propuestas. Son 3. En esta de predictibilidad es posible pronosticar algo que ha de suceder o que queremos que suceda. O sea que tenemos que ser, aquí va a gobernar la gente que es precavida, ¿sí? En presupuesto. Las personas que tienen esa habilidad de ser bastante precavidos o de ponerse la curita antes que se les salga la herida, es muy importante para realizar el presupuesto. ¿Por qué? Porque está presuponiendo algo que posiblemente va a ocurrir. Y es un principio dentro del presupuesto que tiene que ser una persona precavida, no puede andar sin previsión, ¿sí? Esa habilidad, ese criterio único profesional lo tiene que tener, ¿sí? Porque el encargado de presupuesto siempre tiene que tener una visión amplia, saber todo lo que necesita detalladamente como para poder prever todo lo que en un futuro se puede llegar a necesitar a partir de lo que se necesitó años anteriores. No sé si me explico, pero es así. Luego tenemos la determinación cuantitativa. Se debe determinar en unidades monetarias las actividades programadas, o sea, tiene que ser todo en números, en cifras, ¿sí? Estoy hablando de cuántos miles de millones de dólares que está presupuestando Paraguay para el año 2021. Entonces, tengo que tener un número estimativo, tiene que ser cuantitativo, gente, y no puedo superar ese presupuesto, o sea, mis gastos o mis ventas tienen que llegar a lo que yo presupuesté, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Hasta allí? Sí, profe. ¿Sí? Luego tenemos lo que es de objetivo. Puede preverse algo siempre y cuando se busque un objetivo. Siempre se tiene un objetivo de ventas. Los que están en ventas, los que son funcionarios de ventas me siguen. Me dicen, sí, yo tengo que llegar a mi meta, dicen, porque si no llego a la meta me despiden. Bueno, entonces a eso se refiere, que constantemente dentro de lo que son los presupuestos también tenemos objetivos. El objetivo del presupuesto es que generando ciertos recursos pueda yo cubrir todos mis gastos y mis costos y que yo pueda tener una ganancia también a fin de año, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que programarlo antes que suceda, imagínense. Imagínense. Luego tenemos los principios, estos que son de planeación, que son bastante significativos para esta materia, que son la de precisión. El presupuesto tiene que ser preciso, tiene que ser costeable, tiene que ser flexible y tienen que ser de unidad. Estos 4 principios de planeación son vitales para la elaboración de lo que es el presupuesto en general.
¿Qué significa de precisión? Los presupuestos son planes de acción que deben expresarse de manera precisa, o sea, tienen que ser concretos, gente. Debe evitar vaguedad, o sea, que no tiene que ser un presupuesto divagado, ¿sí? Que impidan su correcta ejecución. Luego de costeabilidad, el beneficio de la instalación del sistema de control presupuestal debe superar el costo de instalación y funcionamiento del sistema. ¿Qué significa eso? Que yo dentro de mi empresa debo de tener un sistema de control presupuestal, ¿sí? Yo no puedo, por ejemplo, doy un ejemplo así práctico para que también sea un poco más dinámico. El ejemplo práctico puede ser, por ejemplo, que llega un proveedor en una empresa en la cual trae un pedido de mercaderías y la persona que recepciona la mercadería, o sea, que recepciona la mercadería solicitada, debe verificar si todo lo que el proveedor está trayendo está acorde al precio que se solicitó y la cantidad que se solicitó. Y el monto X de la factura, entonces, tiene que pasar por lo que es el sistema de control presupuestal. ¿Qué significa eso? Que debe haber un encargado que apruebe el pago de esa factura a ese proveedor. Si, por ejemplo, esa factura es aprobada por el presupuesto o por el sistema de control presupuestario, entonces se efectúa el pago, ya sea al contado o por medio de un cheque. Pero en el caso de que no cumpla con lo estipulado, imagínense, no cumple con la cantidad o de repente no cumple con el precio que se estipuló anteriormente o se llegó a un acuerdo con el proveedor, entonces no se paga y se ve en cuanto a políticas de que hay un desacuerdo o algún error dentro de lo que es la compra de ese bien o de esa mercadería. Entonces, eso es más o menos así en forma rápida, resumida, cómo funciona el tema de costeabilidad del sistema de control presupuestario. Ojalá todas las empresas actúen de esa manera, ¿verdad? Y no que se recepcione y después, no sé, había sido que se compró un precio más alto, ¿sí? Todas esas cuestiones. Entonces, para evitar, se tiene que tener un control de ese dinero que se está pagando a los proveedores, de la cantidad exacta y del precio exacto, ¿sí? Tiene que ser flexible. Hablo de flexibilidad de presupuesto porque sabemos que si es muy rígido, muchas veces es un factor que trunca llegar a los objetivos por causa de que no se puede modificar o los recursos son limitados y por lo cual se lo hacen más rígido, ¿sí? Y luego de unidad, que debe existir un solo presupuesto para cada función y todos los que se aplican a la empresa deben estar debidamente coordinados. O sea que yo tengo un solo presupuesto, por ejemplo, para el área comercial. Estaba hablando del área comercial, que era la compra. Entonces, el área comercial tiene que tener un presupuesto. El área administrativa, otro. El área de ventas, otro. Entonces, cada área de la empresa tiene que tener un presupuesto preestablecido, como ya había mencionado. Luego tenemos lo que son los principios de planeación también de confianza, de participación, de oportunidad y de contabilidad por áreas de responsabilidad. Estas funciones hacen o yacen de lo que es el concepto de planeación mismo, lo que ya pasaron toda administración 1, 2, 3, entonces ya saben los principios de planeación, ¿sí? Tiene que ser de confianza, tiene que ser de apoyo. ¿Qué significa? Es que como yo en mi registro presupuestal o dentro de mi presupuesto dice que hasta tal monto nomás se va a comprar cierto tipo de producto y sin embargo se siguen aprobando compras que van superior a ese monto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces carece de confiabilidad, o sea, tiene que ser preciso, exacto y tiene que realmente ser aprobado por ya sea el consejo directivo, el directorio de la empresa o el gerente general de la empresa, como para que sea aplicado en esa área a la cual se va a utilizar, porque sabemos que cada área tiene su presupuesto. Luego tenemos de participación. Es esencial que en la planeación
y en el control de los negocios intervengan todos los empleados, ¿sí? De esta manera se aprovecha la experiencia de cada uno de ellos y se asegura el compromiso. O sea que sabemos que cada funcionario tiene tiene su responsabilidad dentro de la empresa, y si sobrepasa el presupuesto o mal utiliza los recursos de la empresa, estoy hablando en cuanto al presupuesto de gastos también, que incide mucho también los personales a la hora de utilizar los recursos propios de la empresa, ¿sí? Entonces incide mucho cómo el personal se maneja o cómo la empresa en sí le da la oportunidad para manejar ciertos recursos propios de la empresa. Entonces allí entra a ver lo que es el principio de participación, de oportunidad, porque sabemos que los planes deben ser totalmente preparados, iniciado el periodo presupuestal, para tener tiempo de tomar las medidas conducentes a los fines establecidos, ¿sí? O sea, sabemos que es toda una oportunidad el tema de la planeación y el presupuesto. Y de último, de la contabilidad, que es por áreas de responsabilidad. La contabilidad debe además cumplir los postulados de la contabilidad general, ¿sí? Debe servir para los fines de control presupuestal. O sea que acá también nosotros podemos utilizar los conceptos contables, netamente contables, para poder en realidad realizar los presupuestos. Podemos utilizar un balance base y en base a ese balance hacer todo un presupuesto para el año que viene, o sea, el año siguiente. Ese es uno de los principios que nos permite también realizar en presupuesto, ¿sí? Entonces yo puedo presentarle a ustedes un balance hecho y ustedes pueden hacer los cálculos respectivos que les voy a mostrar y ustedes van a poder realizar un presupuesto en base a balance ya inclusive, ¿sí? Balance hecho. Luego está el de orden, también el de comunicación, son principios básicos de autoridad y de coordinación. Y por último, que son de control, que son de reconocimiento, de excepción, de normas y de conciencia de costos, ¿sí? O sea, esos son los principios de control. Sabemos que un presupuesto siempre debe estar debidamente reconocido por la autoridad competente, debe haber ciertas excepciones en cuanto a ciertos tipos de problemas que pueden presentarse dentro de la empresa, y también debe regirse en base a la norma. Nosotros estamos siempre atendiendo, teniendo en cuenta de que una empresa tiene que tener sus manual de procedimiento, manual de funciones, reglamento interno, o sea, normas específicas en las cuales se rige. Estamos hablando de ese tipo de empresas, ¿sí? Entonces también tiene que tener, cumplir con las normas, no solamente tributarias ni nacionales, sino las normas internas y propias de la misma empresa o organización a la cual estamos presupuestando. Y el último principio, que es de conciencia de costos. Para el éxito de todo negocio se debe tener conciencia de cada decisión de cada individuo que tiene un efecto. O sea, que todas las decisiones que tomemos y las acciones que tomemos tiene un costo, ¿sí? Un costo de oportunidad. Si yo invierto en un área, descuido otra área. Eso es el principio propio, lo de economía, sabemos eso, ¿verdad? Y a ese principio se está refiriendo también al principio de costo de conciencia o principio de control, ¿sí? Que está dentro de lo que es la gama de principios por el cual rige lo que es el presupuesto. Bueno. ¿Dudas hasta allí? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Quiere quejarse? Les escucho. Ya se fueron los que se quejaban. ¿Alguna duda que tengan?
No, profe. Ninguna. Bueno. Pudieron acceder a la plataforma, los que la clase pasada ninguno no se me conectaron, la gente de Telira. Yo esperaba, vi la lista y dije que todos se iban a conectar, pero al final, bueno. ¿Pudieron entrar en la plataforma? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y leyeron algo o no leyeron nada todavía? Yo no leí nada todavía, profe. Bueno, agradezco tu sinceridad, Iván. Bueno, está bien. Ángel, ¿alguna queja? No, profe, ¿por qué voy a tener No. queja yo? Bueno, Nunca te- está bien. Bueno, ahora voy a llamar la lista, pero antes de llamar la lista quiero mostrarles en qué consistirá. A ver un poco si tengo mano. ¿En qué consistirá la tarea? Van a tener una tarea el día de hoy que lo voy a hacer como tarea para ustedes. En cuanto a lo que es en la forma de presentar, vamos a hacer la misma forma de siempre. Siempre va a ser por cuestionario tipo ensayo, ¿sí? Entonces ustedes van a tener 15 líneas habilitadas como para poder escribir, si quieren escribirlo en 15 líneas, o van a tener la chance de alzar un archivo, ya sea en PDF, en Word o en Word, ¿verdad? Porque Excel todavía no van a utilizarlo. Entonces, para que yo después entre y evalúe eso a modo cuestionario, ¿sí? De tal manera que ustedes también puedan acceder a lo que es la plataforma y entregar allí. ¿En qué va a consistir esa tarea? La tarea va a consistir en realizar un cuadro sinóptico de todas las clasificaciones de los presupuestos, ¿sí? Que acabo yo de dar, ¿sí? Ustedes ¿qué van a hacer? Las instrucciones van a estar claras dentro de la plataforma, va a ser, lee el PowerPoint, ¿sí? Obviamente descargan, leen el PowerPoint y luego hacen un cuadro sinóptico de los distintos tipos de presupuestos existentes, ¿sí? Eso lo alzan en tipo ensayo. Yo voy a habilitar ahí el cuestionario para que ustedes alcen tipo ensayo, ¿sí? En un solo ensayo. Entonces, dentro de la plataforma, de manera a que puedan entregarlo para el jueves, ¿sí? Eso va a ser la tarea básica. Para el siguiente jueves, nosotros ya vamos a estar haciendo la parte práctica, gente. Entonces, la práctica ¿en qué va a ser? En realizar el presupuesto. ¿Sí? Voy a estar mostrando en clase cómo realizar el presupuesto. Vamos a usar, o sea, voy a utilizar Excel para, y no se preocupen que voy a facilitarles a ustedes las planillas que vamos a utilizar en Excel y esas cosas. Yo voy a ir alzando en la plataforma. Pero como les digo, la tarea que va a ser para el próximo jueves es eso. A ver si alguien tiene alguna duda referente a eso. Sí tiene un puntaje. Y no sé si ya... no, con ustedes no dijimos que íbamos a habilitar el tema de la asistencia a plataforma, no. Yo voy a estar llamando en la clase SON, en este caso, para esta materia en específica, sí voy a llamar la asistencia, no solamente me van a dejar en el chat ni en la plataforma, sino que voy a llamar asistencia dentro de clase. Entonces, esa va a ser la metodología para esta materia, ¿sí? Entonces, sí, yo voy a estar llamando todos los días, ¿sí? Entonces, ya se vayan acostumbrando, la gente que se acostumbraron a asistencia en plataforma, ahora, por favor, acostúmbrense a asistencia en Zoom, ¿sí? Entonces, voy a estar llamando en Zoom la asistencia y el día de hoy voy a hacer lo siguiente, voy a estar llamando ahora, pero si es que no tienen ninguna otra duda referente a la tarea, si están acostumbrados ya a hacer cuestionarios seguramente, ¿o no? ¿Alguna duda? ¿Pueden hacerlo con hoja de cuaderno y alzar la foto? Sí, pueden hacerlo, ¿sí? Porque yo voy a entrar y voy a tener que revisar el archivo para poder calificar. Entonces no va a haber problema si es que pueden hacerlo en hoja de cuaderno también. No hay problema. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, los días de clase, ¿cómo sería?
Ay, gente, los días de clase yo estoy teniendo, y eso también tenemos que ver. Aquí nadie está en técnica, ¿verdad? Técnicas operacionales, nadie no está en técnica, ¿verdad? Porque nosotros tenemos los lunes y los jueves control presupuestal, ¿sí? Y estadística también tenemos los lunes y los jueves, ¿sí? Entonces, allí vamos a ver cómo hacemos, porque hay gente que tiene técnica también los lunes y los jueves. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esa cuestión de para las clases son, ¿sí? Juan, ¿en qué clase estás? Pasantía 3 también. Estadística. Pasantía 3 los días que íbamos a tener, profe. Pasantía 3 son los miércoles y los viernes. Yo el lunes ya no asumí lunes en pasantía 3. Pasantía 3 va a ser conversable. El lunes yo no voy a estar dando pasantía 3. ¿Sí? Ya. Entonces, eso es lo que era tu duda, Juan. Entonces, pasantía 3. Profe, Sí, y no voy a hacer la mañana, misma. ¿Cómo? mañana no tenemos nada. Conmigo no. Hay que ver el sujeto de cambio ahí. Porque hay no sé, algunos entraron así volando en estadística y salieron volando en técnica. No sé cómo vamos a hacer eso. Bueno. Entonces, ¿alguna duda referente a todo lo que acabo de decir? Sí, no. Chao, hasta luego. Siendo Está todo así, claro, profe. bueno, está bien, está bien. Voy a llamar entonces la lista que sí voy a llamar aquí en esta sala. Entonces voy a, con el permiso de ustedes, voy a entrar aquí en mi archivo para poder ver quiénes son los que están. Bueno. Un ratito. Bueno. Aquí ven que la mayoría en la clase pasada estuvo ausente. Esta es la planilla que me facilitó la sede, que es de Delira en este caso. Entonces, hoy es el... Se voló mi planilla. A ver un poco. Voy a llamar desde aquí nomás. Bueno. Benítez Marta Beatriz. Presente, profe. Vos la clase pasada estuviste ausente, ¿verdad? Sí. Tengo Ausente, registros. profe. Sí. Bueno. Después Centurión Ramírez, Silvia Andrea. Presente, profe. Bueno, presente. Basilio Iván. Presente, profe. Ausente también la clase pasada, Silvia y Basilio, ¿verdad? Ausente. Sí, profe. Sí, Ujú. profe. Martínez, Celso Germán. Presente. Presente, sí. Núñez Ojeda Irma. ¿No está Irma? Ausente. Ausente, bueno. Se desconectó, ¿verdad? 2 ausentes tiene ya. Horteliado Ayala Ramón. Ramón Horteliado. ¿Presente o ausente? Ausente. Rojas, no, Rodríguez, Rojas, Agustín, Emanuel. Presente, profe. Arce, Aida justificó ella. Ausencia justificada, ella salió, tiene que rendir. González, Aldo. ¿Qué pasó de Aldo González? Ausente. Ausente.
Mm. Ángel Zárate. Presente. Cristian, ¿qué pasó de Cristian? ¿Ya se recuperó del humo? Cristian. Ausente. Ausente. Ok. Después, Ovelar Diana. Ovelar Diana. Juan Ferreira. Presente. Y Luz Vargas. Luz Vargas. Nilda Espínola. Presente. Y Ronaldo Zamudio. Presente. Ok, está bien. Ok. Está bien, entonces, siendo así, si no tienen ninguna otra duda, voy a proceder a la plataforma, a cargar lo que ustedes tienen que hacerlo y voy a darle un tiempo hasta el próximo jueves a las 18 horas para que presenten su tarea. Si no tienen ninguna otra duda, lo dejamos hasta aquí. Me dejan su nombre en el chat del Zoom para que yo tenga también mi registro. Y nos reencontraremos en la próxima clase, al menos por esta plataforma. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bueno. Está, entonces, siendo así, doy por terminada esta clase y nos reencontramos entonces el jueves. Dale, profe, hasta luego. Hasta luego. No se olviden de dejar sus nombres.